Te voy a hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ya que es un poco complejo de entender, pero es necesario saber todo esto y retrasarlo también unos años atrás, porque hoy en la actualidad se ha recuperado mucho el tema sobre este conflicto. ¿Por qué? Porque durante décadas esta disputa pues, ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y esto ha convertido a Medio Oriente en una gran batalla que siempre está a punto de estallar y no es gran noticia. Pero el simple hecho de por qué pelean israelitas y palestinos pues es un poco complicado, pero para entender nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, y esto pone a Europa en un punto grande en el mapa. ¿Por qué? Porque aquí toma fuerza lo que es el sionismo, que es el objetivo principal de este es tener un carácter nacionalista para la creación de un estado donde todos los judíos del mundo se puedan poner aquí, para poner fin a milenios a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, aparece una respuesta para la gente por lo mismo que recorría Europa. En aquellos años fue un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión en el Holocausto, que esto fue durante la Segunda Guerra Mundial sobre la mesa. Había muchas opciones y una de ellas era Uganda, la segunda Argentina e incluso estaba la región de Siberia, que era llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero tenía una tradición judía que dice que la tierra de Israel está en el área geográfica ahorita conocida como Palestina. Más bien se le llama Tierra Sagrada. En esta franja de tierra es 400 kilómetros de largo, entre situada mar Mediterráneo y el valle del río de Jordán. Esta región es sagrada igualmente para los musulmanes, tanto para los cristianos. Además, se empieza a plantear una creación de un estado judío, que ésta pertenece al Imperio Otomano, y si bien la comunidad judía era población mayoritaria árabe. Para este entonces, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desapareció y las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios. Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina, que esto es importante saber porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave, que fue la Declaración de Balfour, una carta en que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, en esta misma situación de Palestina. Pero queremos aclarar lo siguiente: no debe hacerse nada que tenga que perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Esto fue lo que dijo el gobierno en aquel entonces, que en pocas palabras es respetar a los árabes. En los años 20 y 30, miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron los años siguientes. Estos huyen del Holocausto, pero después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región de Palestina eran al menos 600.000, que esto era la mitad de la población árabe en aquel momento. Y muy pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Por ello, para resolver la situación y buscar una posible convivencia, la ONU en 1947 propuso un plan. Este consistía en la creación de dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los dos israelíes aceptaron esa división, pero por obvias razones los árabes no lo consideraban. ¿Por qué? Por una pérdida de su territorio, y por lo mismo el plan de la ONU no se implementó. En 1948 no es un año de batallas, sino gana la guerra para ampliar su territorio. Además, conquista la parte central de Jerusalén, mientras Jordania ocupaba Cisjordania y Jerusalén Oriental. Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo dos consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera, que es el enorme número de desplazas que hubo por parte de las dos comunidades, y el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. La segunda
es que hoy en día sigue la división del territorio palestino en dos. Años después, en 1956, una crisis por el canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar entre Egipto e Israel. Estas fronteras quedaron inalteradas hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto conocido como la Guerra de los 6 días. Por último, una de las series de disputas internacionales entre árabes e Israel fue la Guerra de Yom Kippur, que fue en 1973, ya que enfrentó a Egipto a Siria en contra de Israel. Esta guerra duró solamente 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región en el 78, y para ese entonces Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. De esta forma recupera el Sinaí, pero en cambio renunció a la franja con Gaza. Ese fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel junto con los otros estados árabes. Aunque finalmente solo con Jordania, pero además Egipto. También llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío, ya que los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque supieron al final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes, ya que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelitas. Todo esto es muy sencillo hablarlo en la actualidad en la que vivimos, ya que la escalada de violencia que ha habido entre Israel y las milicias palestinas en la franquicia de Gaza pues ha ido en aumento. Desde que ha estallado el conflicto el 7 de mayo han muerto muchos palestinos, muchos niños, adolescentes, adultos. Este enfrentamiento ha revivido un conflicto histórico entre estos dos estados. ¿Preocupa a la comunidad internacional? Claro que sí, porque le temen al inicio de una nueva guerra. En artículos leídos anteriormente, los expertos aseguran que los ataques entre Israel y las milicias palestinas difieren en ocasión de enfrentamientos anteriores. Ahora mismo el foco está puesto en la movilización de un barrio jeromilitano, que esté ocupado por el posible desalojo de familias palestinas en favor de colonos judíos. Reflejan las dinámicas diferentes que están aún por definirse. Pero por el momento los intentos de mediación internacional no han sido del todo bien. Sobre todo desde Naciones Unidas, Egipto y hasta Qatar. Todas ellas han fracasado. El detonante de esta escalada de violencia ha sido la ciudad de Jerusalén, donde confluido una serie de factores. Movilizaciones se han abierto a las causas del conflicto. Pronto las protestas se van a extender a las comunidades árabes. Actualmente el ejército de Israel ya ha lanzado más de 3 ataques desde el 2014 que han sido los peores. La comunidad internacional solamente observa con preocupación estos ataques, que por lo visto podrían encaminar a un nuevo enfrentamiento denominado como Cuarta Guerra. Ya lo habíamos mencionado, Benjamin ha rechazado una propuesta de Rusia para alcanzar un alto al fuego de esta guerra y que prevé intensificar los ataques sobre las milicias palestinas en el enclave. Por otra parte, el movimiento islamista que gobierna en Gaza asegura que no aceptará una tregua hasta que los bombardeos estén parados totalmente.